hay que recordar que se enfocan a cómo no debemos pensar. No debemos de desear el mal a otras personas. Y entonces hay que recordar que este tipo de versículos enseñan cómo puede ser la naturaleza humana. Pero tampoco tenemos que caer en ese tipo de cuestiones. Es decir, si algo malo sucede o estamos viviendo, experimentando alguna situación, no tenemos que desear que le pase algo mal a ese tipo de personas. Bien dice Cristo, hay que amar a los enemigos, hay que bendecir a las personas que nos maldicen, pero recordar de una manera prudente bendecir. Si alguien nos está diciendo pues muchas malas palabras, por ejemplo, y nosotros le damos bendiciones, puede al contrario pensar que es una provocación. Y bueno, si son hijos del diablo y les dices que Dios les bendiga, todavía a lo mejor podría tener un efecto adverso. Por eso, cuando podemos bendecir es a lo mejor con nuestras acciones o con nuestras palabras, pero en otros momentos diferentes. Es decir, si una persona me está haciendo mucho daño, espero al momento adecuado para darle algunas palabras de bendición, o simplemente con nuestras acciones, al alejarnos y dejar ese tipo de cuestiones a un lado, ya no estarnos enfrascando en los conflictos o formar parte de ellos, porque hay que recordar, tanto el que participa ofendiendo como el que permite que le ofendan, es el ciclo también de ese conflicto. En general, por ejemplo, cuando una persona recibe violencia, es muy importante darnos cuenta pues qué está haciendo el receptor. En primera, si el receptor hizo algo que lo propiciara, y en segunda, buscar la manera de que ya no sea así. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta, pero no hay que desear el mal a las personas que nos hacen mal también. Número 5. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Dios sabe cómo, Dios sabe cuándo va a hacer este tipo de, pues a lo mejor venganza, llamarse pago. Dios dice que suya es la venganza. No tenemos que estar precipitando situaciones de este tipo. No tenemos que hacer venganza por nuestra propia mano, porque Dios sabe cómo y cuándo lo va a realizar y de qué manera. No tenemos por qué estar pensando en maldades de diferente tipo. Porque bueno, también platicando con un profesionista, aquí hay diferentes tipos de fantasías. Las fantasías que se dan en la intimidad, por ejemplo. También se tiene las fantasías económicas, cuando alguien piensa que haría con muchos recursos. Pero también unas fantasías que salieron en esta plática son las fantasías de que alguien que nos hace daño tenga pues una consecuencia. Entonces hay que dejar este tipo de cuestiones. Hay que dejar, por ejemplo, de las fantasías en la intimidad, pues la parte de la lujuria hay que dejarla a un lado. De la parte de las fantasías económicas hay que tener, por ejemplo, hay que permanecer trabajando constantes. Y de las fantasías de que alguien que esté en nuestra contra pueda recibir castigo, mejor hay que amar a los enemigos. Y hay que pedirle a Dios
que nos enseña a amar a los enemigos también. Y claro, amarle a Él sobre todas las cosas y también pedirle que nos enseñe a darle gloria y honra, alabanza y adoración. Siempre, pues es lo que buscamos, ser adoradores en espíritu y en verdad. Y esto es parte de el amar a los enemigos. Pero sí, es cierto, el versículo 5 señala que por una consecuencia, por lo que están haciendo mal, Dios sabe cómo y cuándo van a tener una consecuencia negativa o incluso catastrófica. 6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Dios atiende, Dios escucha. Dios sabe cómo y cuándo. Y Dios sabe si sí o si no. Eso es muy importante y en la sesión pasada lo revisamos. La voluntad de Dios determina cuándo sí, cuándo no puede pasar algo, alguna situación. 6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hay que tener confianza en Dios, pero como siempre lo he dicho, hay que sustentar con acciones que nos acerquen a Dios mismo. Es decir, oración, ayuno, la lectura de la palabra, la incorporación de prédicas, la congregación y bueno, claro, poner en práctica la palabra de Dios, obviamente. Como siempre lo decimos, no se trata solo de escucharla y salir a hacer lo mismo, hacer lo que estábamos haciendo antes, no. Se trata de renovar y en Dios ser un poco mejor que ayer. Un poco mejor. Hay gente que es, por ejemplo, tan exigente consigo misma, quiere ver los mejores resultados para con Dios. Y dice, hoy no voy a pecar. Sale de su casa, ven a una muchacha a lo mejor que les pueda atraer, se les va la mirada y bueno, regresan aún así pecando. Sí es inevitable, como dije, condición humana caída y pecaminosa, y eso es inevitable, estar pecando, pero qué tan deliberadamente, tan repetitivamente y qué tanta intensidad en las cosas que hacemos tienen repercusión este tipo de pecados. Hay que hacer las cosas de la mejor manera, hay que buscar siempre apegarnos a la palabra de Dios, siempre correcta, y pues estar en esa parte, en esa línea. 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Dios le da a las naciones la fortaleza que requieren. Y hemos visto en la palabra, y también si lo aplicáramos en el contexto real, podríamos darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en la palabra de Dios nos señala que hay naciones que han sido destruidas porque se han alejado de Dios, o naciones a las cuales se han llevado a sus habitantes, o se han enfrentado a la mezcla de su raza, de su etnia, a la mezcla de su cultura, de muchas cosas. Bueno, pero a final de cuentas, sea por destrucción o por dilución, esas naciones dejan de existir como tal. Y bueno, pues eso es a lo que quiero llegar. Nos ponemos a analizar en estos momentos naciones actuales que estén teniendo problemas por situaciones en la fe. Sí hay varios ejemplos, incluso ejemplos de lugares o naciones que se han declarado pues vigentes las religiones que tienen que ver con el satanismo. Y nos damos cuenta de la pobreza que están enfrentando este tipo de naciones, porque se han alejado del Dios verdadero, se han alejado y se van en pos de ídolos.
Y entonces sí, desde la palabra y con lo que podemos observar en esta cuestión actual, hay varias naciones que tienen problemas por alejarse de Dios. Y así, si es una nación completa la que tiene problemas por esto, imagínense el efecto que causa en una persona el alejarse de Dios mismo. 9. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Que Dios nos guíe, nos guarde, nos proteja y nos dé ese sustento que necesitamos, hoy y siempre. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias por todo lo que nos permite realizar, porque nos has permitido conocerte y porque nos ayudas en todo. Muchas gracias por permitirnos estar a tu lado y por este tiempo que nos has brindado de tranquilidad, de paz, de reflexión. Ayúdanos a llevar esa reflexión a nuestros corazones, a nuestras vidas, que seamos testimonio. Ayúdanos a servirte como se debe y a orar sin cesar, a ayunar, a leer tu palabra, a adquirir conocimiento de ti y aplicarlo. Cuida a todo niño, dales la protección que necesitan y que sus padres les enseñen la manera correcta de hacer las cosas de acuerdo con tu palabra. Te pido que nos ayudes en todo, bendiga los ambientes de trabajo, que bendiga la salud, que sanes a todas aquellas personas que se encuentran con problemas de salud, pequeños, grandes, de todo tipo, pero que sepan que eres tú y que te busquen, que pongas en su corazón que toda persona te busque, sin excepción, que todos doblen su rodilla a ti, mi Señor Cristo. Te pido que quienes han sido acusados injustamente tengan justicia, que se pruebe su inocencia y hagan las cosas bien para poder dar cuenta de este tipo de procesos que están mediados por ti, que son transparentes. Te pido que cuides a todo adulto, que les guíes por tus caminos y que nos enseñes a servirte de la manera correcta y siempre estar apegados a ti en todo momento, en todo lugar. Danos ese especial énfasis para atender tu palabra como se debe. Te pido también por todas las peticiones que tienen las personas que están aquí presentes, atiéndelas conforme a la voluntad tuya y enséñanos a comprender tus tiempos. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no pasa algo? ¿Por qué tarda? ¿Por qué es rápido en ciertas situaciones? Y muchas gracias nuevamente por todo lo que haces por nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias, hoy y siempre. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque tuyo es el reino y el poder, por siempre. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias por permanecer al tanto de su palabra en este canal y pues si Él quiere, seguimos predicando su maravillosa palabra la próxima semana. Hasta luego.